anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Bendiciones abundantes, mis amados hermanos. Qué privilegio compartir la palabra con ustedes nuevamente para que seamos juntamente edificados, perfeccionados, porque tenemos el reto día a día, poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe, de poder ser transformados por la palabra y por el Espíritu Santo a la imagen de aquel que nos dio salvación y vida eterna. Amén. Esa es la verdad de nuestro glorioso evangelio. Vamos a orar para que la palabra de hoy nos edifique, nos despierte espiritualmente siempre, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Cristo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ha tenido la actitud en su corazón de buscar la palabra. Señor, sabemos que todos los que queremos, Señor, ir avanzando en esta carrera de la fe, tenemos que ser aplicados, diligentes, esforzados y valientes para buscar el pan de vida. Te damos gracias, bendito Dios, porque has puesto el querer como el hacer en tu buena voluntad a tu pueblo que busque la capacitación de tu palabra. Espíritu Santo, te pido que me ayudes a compartir lo que tú me has dado en una forma diligente y responsable. En el nombre poderoso de Cristo declaro, mi Dios, que tu palabra glorificará, Señor, tu santo nombre. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, vamos a compartir un tema que hemos titulado Siendo sensibles al Espíritu y no a la carne. Amén. No nos hemos desajenado de lo que veníamos hablando, sino que también es referente a las dádivas y los dones que vienen de parte de Dios. Ayer hablábamos sobre los dones del Hijo, los ministerios, el precio, el costo que se tiene para llegar a alcanzarlos, pero realmente el buen uso, la determinación de vivir en el Espíritu para hacer lo que el Señor quiere, tomarlo, que tomemos los ministerios, pero como veíamos, no tomando atajos, no tomando alternativas humanas o estrategias que en un momento determinado pueden ser trampa del reino de las tinieblas. Hoy quiero enfocar en la misma relación. Estamos hablando de los privilegios de tener revelación, de recibir las dádivas y los dones. Entonces la palabra del Señor hoy nos quiere llevar al pleno discernimiento de que tenemos que ser sensibles al Espíritu y no a la carne. La palabra de Dios nos habla de diferentes maneras, nos habla del embotamiento espiritual, 2 Corintios capítulo 3, verso 14, como una referencia, y eso ya lo vimos anteriormente. También hay una referencia sobre el estupor, ese espíritu de estupor que viene sobre las personas, y no estoy hablando de personas fuera de la iglesia, sino estoy hablando de personas que pueden estar dentro del cuerpo de Cristo, que pueden tener inclusive hasta un ministerio, pueden tener un crecimiento espiritual, pero en un momento determinado puede venir un embotamiento espiritual, puede venir un estupor, y entonces estas dimensiones, ayer en el transcurso de la tarde, reflexionando sobre todo lo que hemos predicado, cómo la palabra ha venido a manifestarse, pidiéndole al Señor que me diera más luz sobre lo que tenemos que acomodar. Llegamos a un momento determinado a plasmar en la computadora lo que estaba escribiendo, y entonces, hermanos, se postergó un tema porque iba a hablar cómo las dádivas de Dios y los dones de Dios se mal utilizan por algunas personas porque son genuinas dádivas de Dios, pero en un momento determinado hay un cambio, hay una mutación. Y entonces, pero
vamos a ver muchas personas que pensando que están agradando a Dios, pensando que están sirviéndole a Dios, sin darse cuenta se están mutando del espíritu a la letra. Pero para que nos entendamos mejor, de mejor manera, voy a recordar algo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Galacia, lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le dijo y lo escribió, y hoy es una verdad para nuestras vidas, porque no se lo está diciendo a la gente del mundo, sino se lo está diciendo a los miembros de la iglesia de Galacia. Gálatas capítulo 3, versos 3 y 4. Aquí voy a utilizar la nueva versión internacional porque está bien claro. Dice la escritura: tan torpes son, después de haber comenzado con el espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada. Entonces aquí el espíritu de la palabra confronta a una iglesia y nos tiene que confrontar a nosotros, y yo me incluyo, porque en realidad si la iglesia de Galacia, en donde el apóstol Pablo empieza a hablar sobre lo que había sucedido en los miembros de la iglesia, que él dice: estoy tan maravillado que rápidamente te habéis apartado siguiendo otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino muchos lo entorpecieron. Entonces Pablo denuncia la infiltración de los falsos ministerios y cómo persuade y cómo desvían a las personas que habían recibido el genuino evangelio. Por eso la palabra del Señor dice aquí: tan torpes son, porque ustedes comenzaron en el espíritu. Ustedes tuvieron una genuina conversión, una genuina experiencia con el Espíritu, pero ahora pretenden sustituir la obra del Espíritu con esfuerzos humanos. Pretenden meter humanismo dentro de la iglesia. Tanto sufrieron, tantas pruebas, tantas tribulaciones para terminar tomando actitudes humanas. La verdad, que pareciera que fue para nada lo que ustedes han hecho. Realmente la palabra del Señor nos confronta, y entonces esta escritura nos revela esas verdades que nos tienen que servir como una exhortación para los tiempos que estamos viviendo. ¿De qué manera el evangelio se ha ido distorsionando en todo Guatemala? Cómo Guatemala tenía ¿cómo explicarle? Un evangelio puro, un evangelio más genuino, pero las modas que han venido de los países anglosajones como Estados Unidos, países como México, perdón, no es anglosajón, pero México, Canadá, porque investigando hace muchos años, me recuerdo, lo de la risa vino de una iglesia de Canadá, esa unción de risa. ¿Se recuerda usted cuántos shows, cuántos escándalos y cuántos se han burlado del evangelio a causa de toda eh, ese libertinaje espiritual que ha existido? Y entonces, hermanos, nosotros hoy estamos siendo exhortados por las verdades del evangelio para que no se cometan errores y que la gente no sea entretenida. El evangelio viene determinante: o nacimos de nuevo o no hemos nacido de nuevo, porque el nacido de nuevo tiene que tener hambre y sed de la palabra. Por eso la verticalidad y la radicalidad con que hemos compartido el evangelio nos confronta, y verdaderamente no a todos les ha gustado la verticalidad y la radicalidad que predicamos en Genezaret. Entonces, porque eso nos demanda un cambio. Entonces, en un momento determinado, la escritura nos enfoca muchas cosas bien impresionantes, y hoy yo quiero hablar de una manera especial, y le pido al Espíritu Santo que me ayude a explicar. Vamos a enfocarnos sobre la vida de un conocido siervo del Señor, siervazo podemos decir, pero no nos habíamos enfocado en el final que tuvo este siervo. Amén. Les estoy hablando a ese siervo llamado José. José, que después fue conocido en la iglesia apostólica como Bernabé. Entonces, porque los apóstoles le cambiaron el nombre de José a Bernabé, y Bernabé, su nombre significa hijo de consolación. Como ese hijo de consolación tuvo una experiencia maravillosa, una relación intensa con el Espíritu Santo, y vamos a ver la metamorfosis de este siervo del Señor,
Amados hermanos, con temor y temblor lo digo, no hablo de la vida de Bernabé para señalarlo, sino lo hablo para enseñanza nuestra, como una exhortación para nuestras vidas, como una capacitación del Espíritu para su vida. Amén. Entonces el siervo Bernabé, hermano, tuvo un protagonismo tremendo en la iglesia apostólica. Vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 36. Hechos 4, 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Aquí vemos entonces que este varón de Dios, hermanos, tuvo una experiencia, una relación apostólica que lo llevó a caminar con esa unción apostólica, y se deja entrever en los escritos, hermanos, de que pudo haber sido apóstol, ¿verdad? Hay una cita donde dice, y los apóstoles Pablo y Bernabé, entonces los apóstoles. Entonces, ahí es el único texto en donde se infiere que Bernabé pudo haber sido apóstol. Pero sigamos leyendo para que la misma palabra nos ayude a entender lo que quiero explicarles ahora. Entonces, Bernabé, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, esa vida en el Espíritu, fue un dador alegre, fue una persona que tuvo liberalidad, tuvo ese corazón generoso, porque lo demuestra la palabra en Hechos capítulo 4, verso 37, dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Mire, era tal la pasión que tenía Bernabé, que se desprendió de lo material y vendió la propiedad y puso el valor de la propiedad a los pies de los apóstoles. Su corazón no estaba en lo terrenal, su corazón estaba en lo celestial, enamorado del Señor. Fue un vaso de bendición, fue un tremendo varón, fue un dador alegre. No trajo el diezmo. ¿Cuántos se entorpecen, se llenan de estupor si van a diezmar o no van a diezmar? ¿Cuántos se entorpecen por el ayuno, por esto, por lo otro? Hermanos, dele libertad al Espíritu. Aquí Bernabé le da libertad al Espíritu y trae el valor de la propiedad. Y fue un vaso de bendición porque lleno del Espíritu Santo, escucha de un hombre que antes había sido perseguidor de la iglesia, y él no le tiene temor, no evade el compromiso, sino se acerca a ese varón llamado Saulo de Tarso. Amén. Fue un vaso de bendición, Bernabé, para acercarse a Saulo de Tarso, para interceder por él delante de la iglesia apostólica. Vamos a leer esta parte interesante. Hechos capítulo 9, verso 21 al 31. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, o sea, refiriéndose a Saulo. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Oiga, le tenían miedo a Saulo. Amén. Le tenían miedo a ese varón. Verso 27, le aparece en rojo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado y valerosamente en el nombre de Jesús. Mire, entonces intercedió por Saulo, lo trajo, le dijo, yo voy a hacer el testimonio de este hombre, y yo voy a hacer lo que pasó. Este hombre ya no es el mismo. Este hombre fue mudado en otro varón. ¿Quién fue entonces el enlace apostólico para Saulo? Fue Bernabé. Mire qué tremendo privilegio. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Galilea, por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vea, entonces esto es bien importante cómo termina el verso 30. Las iglesias eran edificadas. Amén. ¿Qué miramos ayer? Que el propósito de todos los dones, de las dádivas, es edificar la iglesia, andar en el temor. O sea, el perfeccionamiento de los santos es andar en el temor al Señor. Amén.
viendo, hermanos, cómo la iglesia se fortalece, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermano, había un avivamiento y el avivamiento venía por la unidad. El avivamiento venía porque había un propósito, la edificación del cuerpo. Nadie estaba llevando agua a su molino, nadie hacía nada por sí mismo, sino que era el cuerpo de Cristo que estaba siendo edificado por el Espíritu Santo. Amén. Y entonces Saulo de Tarso no llegó a dividir, sino que Saulo de Tarso juntamente con Bernabé vinieron a edificar la iglesia. Los dones y las dádivas de Dios eran reconocidas por el cuerpo de Cristo. ¿Qué decíamos con todo nuestro corazón? A mi amado hermano, que usted crea que usted merece las dádivas, que usted crea que tiene derecho a los dones, que todos juntos podamos anhelar las dádivas y los dones que vienen del Dios de los cielos, que no tiene mudanza ni sombra de variación. Amén. Entonces, hermano, en ese avivamiento, Bernabé fue un enviado apostólico a la iglesia de Antioquía. Y entonces, hermano, un protagonismo total tenía Bernabé. Hechos capítulo 11, verso 22 al 26. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿A quién enviaron? A Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Por favor, póngale atención que dice, y vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amén. Ponga mucha atención, es que me gusta cuando el Espíritu, hermano, está recalcando muchas cosas. Es el Espíritu, no soy yo. Cuando llegó y vio la gracia de Dios. Tenemos que ver la gracia de Dios en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo, en medio de lo que está sucediendo en Guatemala, Mazatenango. Tenemos que ver la gracia de Dios en medio del cuerpo. Amén. Aunque no lo estoy viendo físicamente, hermano, estoy aprendiendo a confiar y a discernir que usted está en la gracia del Señor. Y por eso me regocijo. Porque el que está en la gracia del Señor, hermano, está frecuentando, está relacionándose con la cobertura pastoral, con la cobertura ministerial. ¿Amén? Hay una doble vía. Y entonces dice la palabra, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles del Señor. ¿Qué deseo con todo mi corazón en todos estos meses, hermano? Que usted aprenda a ser fiel al Señor. Se recuerda que vimos que estamos en un retiro donde estamos cultivando nuestra correcta relación con Dios, que estamos dejándonos perfeccionar. Amén. Si usted está de acuerdo conmigo, póngame una manita ahí y diga amén. Entonces, ese es el propósito. La iglesia tiene que estar fiel al Señor. Verso 24. Y dice la escritura, y le aparece en rojo, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces, diga usted conmigo, 3 cualidades tenía visibles Bernabé. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y hombre de fe. Amén. Amén. Entonces, ¿qué cualidades? Está escrito por el hermano Lucas. Y entonces dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Entonces podemos ver que en ese enlace apostólico de Bernabé fue prácticamente el anfitrión de Saulo de Tarso. Prácticamente le puedo decir, querido hermano, que Bernabé fungió en un momento determinado como un hermano mayor de Saulo, como un hermano amado que le dio todas las condiciones necesarias para que Saulo de Tarso empezara a crecer y empezara a desarrollarse. Y dice la palabra, verso 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Amén. ¿En dónde se le llamó por primera vez cristianos a los discípulos? En Antioquía. Amén. Siempre aprendemos algo. Eso sí ya lo sabe. Los demás tiempos en la iglesia lo saben. Amén. Entonces Bernabé y Saulo
hermanos, tuvieron una experiencia conjunta. Fueron compañeros de batallas, fueron compañeros de luchas. Hermanos, las dádivas, ellos, su plática, yo acabo de platicar con un siervo amado del Señor. Nuestra plática fue hablar de las dádivas, hablar de las bondades de Dios, hablar de los dones de Dios. Y yo le decía, amado hermano, hablar con usted es ministrarnos en el amor del Señor con la palabra bendita que Dios nos ha dado. Y entonces había una doble vía entre Bernabé y Saulo, porque estaban hablando del mismo Señor, estaban unidos, estaban apasionadamente sirviéndole a Dios y hacían que la iglesia se multiplicara porque les enseñaba lo que ellos tenían. Entonces Bernabé y Saulo fueron escogidos por el Espíritu Santo para obras misioneras. Y entonces fueron apartados por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versos 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando. Si a usted le dicen, por favor, oiga, si a usted le dice que el ayuno no es importante, hermano, su pastor le dice, el ayuno es importante. Levante su mano y diga, el ayuno es importante y vital para mi vida espiritual. Amén. Entonces, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los mandaron a la obra que el Espíritu Santo los había llamado. Ese avivamiento, hermano, póngase a pensar un momentito, qué gloria de Dios vivía Bernabé y Saulo, una iglesia edificada, una iglesia fortalecida, una iglesia dejándose perfeccionar. Amén. Pablo y Bernabé fueron defensores de la doctrina de Cristo, fervientes, apasionados, hermano, la doctrina había que cuidarla. Hechos capítulo 15, verso 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Había ya infiltración de personas en el cristianismo, imponiendo cargas, imponiendo reglas normativas, todo lo contrario que el Señor había enseñado. Verso número 2. Como Pablo, ya conocido aquí como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hermanos, ellos fueron verticales, Pablo y Saulo, verticales para exponer la doctrina de Cristo y decirle están equivocados. Hermanos, en un momento determinado, el mantenernos fieles al Señor, porque se recuerda, todos se permanecían fieles. Siempre el enemigo va a querer entorpecer la unidad del cuerpo de Cristo. Y entonces, pero Pablo y Bernabé estaban unidos en el Espíritu y se mantuvieron firmes en esa discusión que dice, y contienda no pequeña con ellos. Wow. Pero ellos estaban en el Espíritu, los otros estaban en la carne. Por eso yo siempre he dicho, hermanos, pareciera que en un momento determinado usted puede estar en la carne, pero si está en el Espíritu, usted sea firme en el Espíritu, si está en la palabra del Señor. Porque no estoy avalando yo una contienda carnal, estoy avalando que el que está firme en el Espíritu pareciera que estuviera en la carne. Tal vez el otro está en la carne, pero el que está firme en el Espíritu está sólido en lo que está creyendo. Amén. Pues eso es bien importante y yo exhorto y animo a la iglesia de Cristo que estemos en la palabra. Amén. Pero discernida en el Espíritu. Y entonces dice la palabra que ellos fueron llamados para ver cómo estaba esa cuestión, dice la palabra. Bueno, vamos avanzando. Pablo y Bernabé hablaron vehementemente. O sea, esto no me voy a circunscribir a predicar de eso. Me estoy circunscribiendo los hechos que tuvieron Pablo y Bernabé. Vamos en proceso. Pablo y Bernabé hablaban vehementemente de las maravillas de Dios, de la obra del Espíritu Santo. Ellos eran testigos de todo lo que estaba pasando y hablaban en medio de los gentiles, de los no creyentes, de los que no eran pueblo, hablaban de las maravillas de Dios. Hechos capítulo 15, verso 12.
Entonces toda la multitud callaron y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Aleluya. Mire qué tremendo, mis amados hermanos. Eso es para que nos regocijemos en el Espíritu. Entonces toda la multitud cayó y escuchaban, atentos, anonadados. Escuchaban a Bernabé y a Pablo cuando contaban las grandes maravillas y las grandes señales que había hecho Dios por medio de ellos, dándole la gloria a Dios, no quedándose con la gloria a Dios, no Jehová, sino a tu nombre da gloria. Amén. Era un testimonio vivo. Entonces, en toda esta dimensión que estamos hablando, hermanos, Pablo y Bernabé expusieron su vida por amor a Jesucristo. Estaba todo caminando bien. Hechos capítulo 15, verso 25 al 26. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres eran testimonio de que desafiaban todo peligro con tal de exponer la doctrina de Cristo, el mensaje de salvación. Hermanos, tenían una garantía apostólica tremenda. Estos hombres no tenían miedo de lo que pudiese acontecer, porque estaban seguros a quienes servían. Amén. Bueno, todo iba bien. Pero llegó un momento en que hay un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Hay un momento histórico que marca una fisura en la relación. Y yo quiero entrar a ese detalle y que el Señor me ayude. Hechos capítulo 15, versos 36 al 40. Y levante su mano y diga, estaré atento a la voz del Espíritu Santo para aprender y no caer en una división. Amén. Mire, qué importante lo que dice la palabra. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Verso 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pamfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y entonces hubo un desacuerdo. Fíjese que yo le digo comentarios bíblicos, por eso, importante. Mis amados hermanos, los comentarios bíblicos son buenos escudriñados, pero con discernimiento del Espíritu. Muchos comentaristas dicen, qué bueno el desacuerdo, porque eso permitió que abarcaran más tiempo, más pueblo, y Bernabé se fue a Chipre, y eso fue bueno, porque Pablo avanzó por otro lado y hasta llegó a España. Hermanos, hay que discernir. No todo lo que parece bueno es bueno. Amén. Porque hubo un desacuerdo. Ahora, yo quiero por favor llegar a este punto medular, pero quiero contarle así rápidamente, el tiempo nos ha avanzado, el desacuerdo, porque por Juan Marcos, ¿verdad? Juan Marcos había retrocedido. Vamos a ver este texto, Hechos capítulo 13, verso 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, a Pamfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea, Juan Marcos retrocedió, no se sometió a su autoridad en ese momento. Y entonces tenía su punto de vista. Pablo, para decir, no nos llevamos porque ya falló una vez. Ahora, Bernabé dijo, no, démosle la oportunidad. Pero Pablo en ese momento ya tenía la autoridad apostólica y dijo, no lo llevamos. Y hubo un desacuerdo. Entonces ahí
vamos a ver en el espíritu que los desacuerdos vienen porque se pierde la unidad en el espíritu, la revelación. Ahora, algunos pueden estar a favor de Bernabé, hay que darle la oportunidad a Juan Marcos, pero históricamente, hermanos, muchas veces hay que aceptar el no se puede, no se debe. ¿Me estoy explicando? Y la responsabilidad es del que está diciendo, no se puede, no se debe. Amén. ¿Sí me estoy explicando? En ese momento Pablo dijo, no, no lo llevamos. Y entonces vino el otro y se fue. Y se vio y tomó su camino. Entonces, hermanos, Bernabé ya había tenido alguna situación que deberíamos de ver en el espíritu. Bernabé ya había portillado vallado antes. Y entonces es bien importante que nosotros nos revisemos en dónde hemos aportillado vallado para que la serpiente pueda mordernos. En el nombre de Jesús reprendemos eso. Entonces, siempre, oiga, en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, verso 13, Gálatas 2:13, dice, y en su simulación participan también los otros judíos. Por favor, para que usted esté más informado, vaya a leer el contexto, ¿verdad? Los que querían judaizar. De tal manera que aún Bernabé, oiga, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Puede ser que el ministerio de alguien esté en peligro porque es arrastrado por la hipocresía. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces Bernabé ya había aportillado vallado antes. Y entonces, porque había sido arrastrado, y usted sabe con qué contundencia estaba hablando el apóstol Pablo. Amén. Entonces podemos hacer esta pequeña aseveración. Todo se tiene que hacer en el tiempo de Dios y no conforme a la voluntad del hombre. Por eso se lo escribí ahí, porque ese fue el rema que el Señor me dio hoy en la madrugada. Todo se tiene, lo está leyendo en la pantalla, ¿verdad? Todo se tiene que hacer en el tiempo de Dios y no conforme a la voluntad del hombre. ¿Por qué le estoy diciendo? Yo voy por Pablo. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo tiene la evidencia de todo lo que pasó. Amén. Pablo le iba a dar la oportunidad a Juan Marcos a su debido tiempo. Entonces quiere decir que en el momento que Bernabé se encaprichó, él quería que en ese momento, y no era voluntad de él, no era voluntad de Dios, porque después vino la voluntad de Dios y Juan Marcos tuvo la venia de Dios por medio de Pablo. Pero le quiero contar así rápidamente de Bernabé. Bernabé entonces no comprendió ello y tomó su camino, convirtiéndose en el fundador de la iglesia ortodoxa de Chipre. ¿Por qué le pongo iglesia ortodoxa de Chipre? Porque mi amado hermano, él se asentó en Chipre y murió en Chipre, murió martirizado, eso no lo podemos negar. Bernabé murió martirizado en Chipre, pero él promulgó una iglesia humanista. Se convirtió la iglesia de Chipre una iglesia cuadrada, una iglesia sin mover del espíritu. Hasta el día de hoy, la iglesia ortodoxa de Chipre es una iglesia sin el fuego del espíritu, sin la obra, sin los dones del espíritu. Hablan, son muy letrados, tienen mucha letra, y así fue lo que enseñó Bernabé en sus inicios. Hablaba de Cristo, hablaba del evangelio. Fue un buen hombre, tuvo principios, no se le conoce un pecado, hermano, lo que yo he leído, pero él fomentó una iglesia literal, una iglesia de letra, una iglesia sin vida en el espíritu. Y Pablo siguió en el avivamiento del espíritu. Entonces, por eso yo le digo, tenía razón Pablo de poder estar firme en esa decisión si no cae en la carne. Bernabé hubiera seguido siendo parte del avivamiento del fuego del Espíritu juntamente con Pablo, así como fue un principio, que contaban de las maravillas, de las señales que había hecho el Señor. Pero él se acomodó
Y tuvo ahora después de los años miramos, la iglesia de Chipre fue una iglesia sin avivamiento del Espíritu, una iglesia de letra. Y por lo que él abogó, y dése cuenta que Juan Marcos se fue con él, pero Juan Marcos no permaneció con él. No lo dice la Escritura, pero Juan Marcos terminó con Pablo. O sea, terminó en el avivamiento del Espíritu. Porque Pablo a su debido tiempo llamó a Juan Marcos a la obra del ministerio. A su debido tiempo. Según de Timoteo capítulo 4, verso 11. Dice la palabra: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A su debido tiempo. A su debido tiempo. El tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. Vea lo que dice la Escritura, Colosenses capítulo 4, verso 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera a vosotros recibirle. Entonces Juan Marcos ya era un delegado apostólico. Ya Pablo había pasado por alto la deserción que había tenido y había ido a probar a Chipre y regresó. Pero ¿sabe qué es lo que sucede con muchas personas cuando se van? Les da vergüenza regresar. Pero Juan Marcos regresó. Aleluya. Dele gloria a Dios, hermano. Filemón, capítulo 1, versos 23 y 24. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Amén. Era un colaborador apostólico, un delegado apostólico. Qué privilegio. Por la persona que fue objeto de un desacuerdo entre dos siervos del Señor, causó división, pero uno por no entender los tiempos de Dios. Que al final volvió Juan Marcos, aunque fundó la iglesia de Chipre. La iglesia de Chipre no fue con el avivamiento de lo que sucede. Ahora pregúntese, ¿por qué la iglesia apostólica se fue extinguiendo? Porque así el enemigo se encargó de poner en conflictos, en disensiones, en divisiones a la iglesia apostólica. Y por eso, cuando Roma se infiltró a la iglesia apostólica, hermanos, se olvidaron de las dádivas y se olvidaron de los dones y se interesaron por el oro y la plata de Roma. Y hasta el día de hoy, muchos pierden la relación del Espíritu por el oro y la plata de Babilonia. Por eso, hermano, en el Espíritu tenemos que entender y comprender que el Señor nos está llamando a una vida en el Espíritu, siendo sensibles al Espíritu y rechazando a las obras de la carne. Que el Espíritu Santo nos ayude a discernir y a digerir. Que hoy aprendamos a depender del Espíritu. Por favor, póngase de pie, Padre. En el nombre poderoso de Cristo, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque sé que tu palabra nos lleva a tener una vida en el Espíritu, no una vida en la carne. Señor, declarando que con tu ayuda, Espíritu Santo, vamos a discernir los tiempos y no vamos a querer hacer las cosas a nuestra voluntad, sino conforme a la revelación que tú das. Te pido, mi Dios, que esta palabra haga rema en el corazón de mis amados hermanos y que todos procuremos la unidad del cuerpo de Cristo, Señor, la edificación y el perfeccionamiento de los santos, porque las dádivas y los dones, todo lo que nos has dado es para que la iglesia no tenga desacuerdos, la iglesia no esté dividida, sino la iglesia cada día esté más fortalecida y unida en el avivamiento del Espíritu, conociendo tus tiempos, conociendo que tú estás dando dirección. Señor, gracias te doy esta hora, en el nombre de Jesús, por la vida de mis hermanos. Yo declaro, mi Dios, que tu palabra nos hace, el conocimiento de tu palabra nos hace libres, Señor. En el nombre de Cristo lo declaramos, mi Dios, que así será, para la gloria de tu santo nombre. Y ahí en esa misma dimensión, hermanos, si usted tiene sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, Padre, yo vengo declarando tu bendición sobre las ofrendas que trae tu pueblo santo, que las hace llegar a los medios que ya tiene conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esas ofrendas, por esas primicias, por esos diezmos que trae tu pueblo. Los declaramos benditos y consagrados, Señor. Los declaramos, mi Dios,
para la gloria tuya, en libertad, mis hermanos, y Señor, con bendición, Padre. En el nombre de Cristo lo declaramos, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, es un privilegio el poder compartir la palabra con usted todos estos días. Sigamos orando, porque el avivamiento del Espíritu nos lleva a estar creyendo que toda dádiva y todo don perfecto es para edificación del cuerpo de Cristo y el perfeccionamiento de los santos, para que la iglesia se fortalezca en el Espíritu, no con esfuerzos humanos, como dice la palabra, sino en el Espíritu. Amén. Que Dios me los bendiga y no se olvide, oigan, de darle like a la página Libertador y compartirla para que la sana doctrina se siga expandiendo. Y no se olvide de darle, hermano, clic a la campanita y suscríbase al canal Libertador y comparta el link del Libertador con sus amistades para que la palabra se multiplique. No para hacernos un nombre como iglesia ni este hombre, sino para que en todo tiempo sea glorificado Jesucristo el Señor. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego. Un abrazo fraternal de nosotros los pastores y de la familia pastoral. Bendiciones y hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran